¿Qué tal, jóvenes? Estamos ya terminando este mes en el curso de razonamiento verbal y vamos a hacer la última clase pues antes de los exámenes mensuales que ya se aproximan. Vamos a recordar un tema que hemos hecho ya anteriormente, que sería pues el tema de que tiene que ver con la palabra o el uso de la palabra, llamado pues el término excluido, ¿ok? Vamos a poner énfasis ahora en este aspecto, ya que se está estilando mucho en los exámenes de admisión preguntar acerca de términos excluidos. Se ha puesto de moda este tipo de ejercicio y es recurrente, es constante durante los exámenes. ¿Okay? Entonces vamos a recordar y vamos a ver cuáles son los tipos de término excluido y cómo podemos desarrollar este tipo de ejercicio. A manera de recordar, pues vamos a definir lo que es un término excluido desde el punto de vista, desde el curso de razonamiento verbal. ¿Ok? El término excluido pues sería, o se le conoce a la palabra que no va a pertenecer a un dicho o a un campo semántico, y al que sí pertenecen el resto de términos propuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el ejercicio de normalmente cinco palabras, encabezadas por una premisa, como se observa en este cuadrito, hay una de ellas que no va acorde al campo semántico del ejercicio. Por lo tanto, debería excluirse un término. En ocasiones, todos los términos encajan dentro del campo semántico y nosotros tendríamos que recurrir ya a un análisis o a una interpretación un poco más avanzada y ver cuál de las palabras se aleja más del campo semántico. Ahora, estamos hablando de que para entender el término excluido tenemos que recordar también lo que es el campo semántico. Y abajo te he puesto un pequeño concepto que determina lo siguiente, ¿no? El campo semántico es el conjunto de palabras que a pesar de que tengan ciertas o pequeñas diferencias entre sí, van a poseer semas en común, que van a determinar que entre ellas hay un vínculo en torno a un mismo tema, o mejor dicho, en torno a un mismo significado. Por ejemplo, punto, coma, guión, tilde y paréntesis pertenecerían a un campo semántico llamado, pues, el significado en común llamado, pues, signos de puntuación, ¿no? Ahora, en el ejercicio de término excluido, es esencial que usted pueda descubrir, pues, en qué consiste el campo semántico de dicho ejercicio. Si no, usted no va a poder aplicar ningún procedimiento, ninguna técnica, ni mucho menos un método de resolución. Entonces, como primera instancia, debe saber que cuando se habla de término excluido, se está hablando de campo semántico, y que eso es lo primero que debemos nosotros averiguar. ¿Ok? Entonces, vale el concepto que nos ponen acá. Ahora, también es lógico pensar que el término excluido como ejercicio tiene una serie de clasificación o tipos. Usted puede encontrar en muchos libros, folletos o cualquier asunto de razonamiento verbal, normalmente 6, 7 tipos de término excluido. Nosotros vamos a colocar solamente 3 de ellos, ¿ya? El primero serían los más, mejor dicho, los 3 que estoy colocando aquí son aquellos que son más recurrentes, que se está poniendo constantemente. El primero es el tipo de término excluido por sinónimos, ¿ok? Aquí el término que se va a excluir es pues, aquella palabra que no es sinónimo del resto de ellas, que no necesariamente va a ser un antónimo, sino que simplemente no es sinónimo. Por lo tanto, a ese término debemos nosotros excluir. ¿Ok? En el ejercicio que tenemos aquí de ejemplo, dice, ¿no? Consistente como premisa, y en las alternativas tengo pues en A duro, en B sólido, en C macizo, en D vigoroso, en E compacto. ¿Ok? Como estamos en un término excluido por sinonimia, nosotros debemos entender que consistente es la palabra de la premisa que me va a guiar a mí, que de las 5 alternativas hay 4 que son sinónimos de consistente. ¿Ok? Pero ¿qué cosa es consistente? Vamos a ver lo que dice la solución al costado, ¿no? Dice, solución. Apreciamos un nexo de sinonimia existente entre la premisa consistente y los términos duro, sólido, macizo y compacto. Sin embargo, la sinonimia no se da con el término vigoroso, que se refiere a lo que tiene vigor, fuerza o una actividad notable. Añadimos que macizo es la cualidad del material que se presenta con una consistencia propia y masa homogénea, sin huecos.
Y compacto se dice, pues, de los cuerpos de estructura firme y apretada sin poros. Y sabemos, pues, o lógicamente, que duro y sólido, ya conocemos esos términos, que son sinónimos de consistente, ¿no? Entonces, por ende, la respuesta tendría que ser D, que no encaja dentro del campo semántico, que sería sinónimos de la palabra consistente. Entonces, mira, tenemos el primer tipo, por sinonimia. El segundo tipo es por género o especie, ¿ok? ¿Qué vas a excluir aquí? Se va a excluir el término que no va a pertenecer a una especie del género que nos plantea en la premisa. Por ejemplo, la premisa dice depósito, ¿ok? Que es el que sería, pues, sería el género. Ahora tendríamos que ver en las alternativas las especies de dicho género de depósito. Tenemos archivo, almacén, biblioteca, hemeroteca. Como tú puedes ver, en el caso de la E, hemeroteca, y de la D y de la C, biblioteca y hemeroteca, pues son lugares donde uno va a almacenar ciertos objetos específicos, ¿no? En el caso de videos, de libros y de periódicos o revistas, ¿ok? O cuadros, mejor dicho. A ver, entonces vayamos a la solución. Acá tú tienes que entender dos cosas. Lo primero, que depósito vendría a ser el género. Y de la A a la E, las alternativas vendrían a ser las especies, pero uno de ellos no es especie de depósito. Y esa es la que debemos nosotros excluir. Como dice el concepto, se excluye el término que no sea una especie perteneciente al género de la premisa. ¿Ok? Vayamos a la solución. Solución. Notamos que existe una relación de género y especie, obviamente, porque estamos en este tipo, entre la palabra depósito y los términos archivo, que es lugar donde se guardan papeles o documentos, ¿ya? Por lo tanto, sí, archivo sería especie del género depósito. Biblioteca, depósito de videos, biblioteca, depósito de libros, y hemeroteca, depósito de periódicos y revistas ordenados por la lectura. Ahora, además, todos estos lugares tienen la función común de brindar información, ¿ok? No ocurre lo mismo con la palabra almacén, que significa edificio o construcción designado para depositar cualquier tipo de mercancía, y no es una mercancía específica o un objeto específico como en los otros cuatro. Por lo tanto, aquí tendríamos que excluir a almacén como la palabra excluida o como la palabra intrusa. Ojo, tener en cuenta, analizar bien el ejercicio, porque aquí muchos alumnos podrían marcar la A, que es archivo, si no recurre a un análisis como está acá en el ejemplo. ¿Ok? Siempre hay que ir un poco más allá, como te digo, del análisis que aparentemente es. Y pues el tercer tipo sería pues afinidad semántica, ¿no? Es el más usado por muchos ejercicios, y dice de la siguiente manera. El tercer tipo de término excluido, afinidad semántica. Se va a excluir la palabra que no comparte el tema coincidente de los demás. ¿Ya? Hay un tema de coincidencia. Más allá del campo semántico, hay algo que tienen estas palabras muy específico a lo que nosotros vamos a llamar coincidencia. ¿Ok? Plenitud sería la palabra base, A, B, C y D en las alternativas, que son las siguientes, ¿no? Tengo cima, cenit, cumbre, cresta y punta. Si nosotros, antes de leer la solución, hacemos un pequeño análisis, podemos ver, pues, cima, por ejemplo, es lo que está arriba, ¿no? Cumbre podría ser sinónimo de cima, que también está en la parte superior. La cresta, pues, es lo que tiene el gallo, ¿no? O la gallina, el gallo, en la parte de arriba, ¿no? Entonces, vemos que ciertas palabras tienen una coincidencia de que se encuentra en la parte superior, ¿no? Vamos a ver ahora qué dice la solución. Solución. Si llamamos plenitud al momento o situación de mayor intensidad o perfección de algo. Entonces, plenitud sería, pues, la mayor intensidad cuando uno consigue algo o realiza algo. Entonces, está en un estado de plenitud. ¿Ya? Es la perfección, se podría decir, la mayor intensidad. Entonces nos daremos cuenta que existe una afinidad semántica con la cima, porque es la parte más alta, especialmente de una montaña. Con el cenit, pues es el momento de apogeo o máximo desarrollo,
con cumbre, ya que es la parte más elevada de una montaña, y con cresta, que es la cumbre peñascosa o también la cima de una ola coronada de espuma. Entonces podemos ver todo eso, que estamos hablando de superioridad, ¿no? Pero punta solo se refiere al extremo agudo o punzante de algo. Por lo tanto, la punta no podríamos tomarlo como algo de mayor intensidad o algo que tenga que ver con la superioridad o con lo máximo de algo, como en los otros cuatro. ¿Ok? Entonces, la coincidencia aquí es esa, ¿no? Que habla de intensidad, de algo que está sumamente alto o en su máximo desarrollo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, tendríamos que marcarla ahí. Bueno, hijo, estos son los tres tipos que estamos pues viendo el día de hoy. Ahora, hemos visto tipos, hemos visto conceptos y nosotros nos falta pues cómo voy a desarrollar yo esto, profesor, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que tengo que seguir? Bueno, a ese procedimiento nosotros siempre le vamos a llamar método de solución de los ejercicios. En este caso, el método va a consistir en 3 pasos muy sencillos y con esto terminamos. ¿Ok? Método de resolución. Para nosotros resolver apropiadamente los ejercicios de términos excluidos, porque estamos en ese tema, vamos a sugerir tomar en cuenta las siguientes pautas. Número 1, tienes que definir exactamente, con mucha precisión, la premisa que tienes en el ejercicio. ¿Ok? Para que tú luego esta premisa puedas relacionarlo con las opciones que se proponen en el ejercicio. Entonces debes siempre, por favor, precisar la definición de la premisa. Ojo, tener en cuenta también que hay muchos ejercicios que no van a tener premisa. Por lo tanto, vas a tener que obviar el paso 1, ¿ya? Paso 2. Una vez que ya definiste la premisa con exactitud, vas a identificar el campo semántico determinado por la premisa. Ya tienes el significado, ahora pues tienes que ver ese significado de la premisa, qué relación tiene con las alternativas para que así tú puedas identificar cabalmente el significado de cada una de ellas y a su vez el campo semántico que los va a rodear. Tienes que ver a qué campo semántico va a pertenecer. Entonces, en el paso 2, en conclusión, sería pues interpretar el campo semántico de las alternativas en base a la premisa. Y por último, en el paso 3, vas a excluir aquel término cuyo significado no se conecta o está más alejado del campo semántico que está propuesto por la premisa en primera instancia y por las alternativas en segunda instancia. ¿Ok? Y a esa palabra la vas a eliminar. Entonces, acá hay un ejemplo sencillo para poder aplicar este método. Tenemos como ejercicio a música como premisa y tenemos alternativas de la A a la E, ¿no? Música, en la A dice nota, en la B atril, en la C partitura, en la D escala y en la E espectáculo. Nosotros conocemos el significado de nota, pues como tenemos en la premisa música, que es un arte, y en A tenemos nota, ya no se va a referir pues a una nota de calificación, sino a una nota musical, ¿no? Porque el ejercicio así lo requiere. Por lo tanto, entonces, nota sí se relaciona con música. Lo mismo con partitura, lo mismo con escala, e inclusive atril. Los primeros cuatro términos, cuatro términos que están ahí, pues se van a relacionar con música, ¿no? Entonces, paso 1, defino la premisa. Y digo, música, pues, es un arte, ¿no? Que utiliza como materia prima al sonido, en el cual, pues, se va relacionando con notas, con partituras, para hacer, pues, lo que nosotros conocemos como melodía, y así se puede aplicar la música, ¿no? Esa es más o menos una definición superficial que yo estoy haciendo. Ahora veo que música, ¿de qué se relaciona? ¿Cuál es el campo semántico del ejercicio? Para aplicar el paso 2, me doy cuenta que las palabras que están en el ejercicio se están relacionando de una u otra manera a la música en cuanto a su composición, ¿ok? Y en ese campo semántico va a encajar pues nota, atril, partitura y escala. En cambio, espectáculo no va a encajar, porque espectáculo no solamente engloba la música, sino a otros campos. Puede haber espectáculo en un teatro, puede haber espectáculo deportivo. Entonces, espectáculo es un término muy amplio que no encaja específicamente en el campo semántico que nos está proponiendo este ejercicio. ¿Ok? Por lo tanto, tendríamos que marcar la E aplicando el paso 3. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Te estoy dejando una pequeña práctica de 6 ejercicios de términos excluidos en la plataforma. Lo desarrollas, por favor, y me lo mandas lo antes posible.
Ya nos estamos encontrando la próxima semana, si no me equivoco, en exámenes mensuales. Y eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos. Chao.